pregunta de la tarea. Primera. Empecé como los blancos. Según el autor Miller, ¿cuándo se inició la iglesia? Yo te puso sin leer ahí, a ver si se atreve. Yo lo puse aquí, que la iglesia, o sea, porque no se inició en Pentecostés, para mí no se inició en Pentecostés. Es una creación de Dios, una creación de Dios que estaba en el corazón de Dios para expandir su reino. Eso es lo que yo leí, lo que más o menos entendí. Eso no era lo que decía textualmente la pregunta, contestaba. Entonces, de acuerdo a la pregunta, ¿cuándo se inició la iglesia? Su respuesta fue que la iglesia se inició en el corazón de Dios, como o sea, para expandir su reino en el corazón de los hombres. No es porque hizo que los hombres se reunieran a adorarle y hasta estar reunidos. Estamos hablando de cuándo, no dónde. No, ¿cuándo? En el Usted corazón me de dijo Dios. el corazón, eso es un lugar. Bueno, eso es un lugar. Estoy hablando de cuándo. Bueno, ¿En qué época de la historia? Desde el Antiguo Testamento había iglesia. Es una opinión. La noche Pentecostés fue revolución. Bueno, el concepto de iglesia, estábamos viendo en la casa de Dios que es un concepto organizativo, como político también en ese entonces, antes que viniera Cristo. Pero bueno, en sí, como dice Miki, se funda en el Pentecostés. Anteriormente a eso ya Cristo había hablado de su fundación de una forma futurística. Cuando en Lucas 16, 18 menciona: sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, eso es el concepto que se ve que se inicia en el Pentecostés. Se derrama el Espíritu Santo en ese concepto. Exacto. Ahí ya se Sí, establece. la pregunta tenía dos partes. Decía, ¿cuándo comienza la iglesia? Y argumente o fundamente su respuesta. Es decir, ¿en qué usted se basa para decir esa respuesta? Ya sea que sea el de Pentecostés o que fue en el Antiguo Testamento, pero hay que argumentar. A ver, Dice así, según el autor Miller, dice: la iglesia inició en Pentecostés, aclarando y sugiriendo que los que formaron parte de Israel antes de Pentecostés han sido incorporados a la iglesia. Este es el caso de los apóstoles, habían sido parte de Israel, pero en Pentecostés se convirtieron en el núcleo de iglesia, igual a los creyentes del Antiguo Testamento, o sea, que formaron parte del verdadero Israel, fueron salvos como nosotros, por la vida y la muerte redentora de Cristo. Entonces pasan a ser parte del mismo cuerpo que los creyentes del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Israel fue simplemente superada por la iglesia, fue incluida dentro de ella. El pueblo de Dios es realmente un único pueblo. El cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. 2. Doctor, ahí dice, Miller dice que la iglesia es un fenómeno temporal no previsto en el Antiguo Testamento y que se fundó en el Pentecostés. Sí, yo dije según la opinión del autor. Ajá, porque era según la opinión del autor. No, yo el pastor, yo le puse que como buscando en los mismos textos más información, entonces obviamente que la respuesta es el Pentecostés, porque eso fue lo que el autor Miller lo estaba diciendo. Pero porque yo le tomé porque de los tres elementos que el autor destaca son muy necesarios para la formación de la iglesia, que son el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Son dos imágenes pertenecientes al Nuevo Testamento para los gentiles salvos y para las iglesias Israel espiritual. Jesucristo establece en Mateo lo que dijo el hermano, que y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo hablando a su iglesia en el futuro. Y también en el mismo libro de San Mateo 18 y 17 habla de la autoridad de la iglesia, diciendo que está por encima de la asamblea para enderezar a un hermano en pecado. Entonces, alguien contestó esa pregunta que no fue en Pentecostés, aparte de la hermana Nelly. Alguien contestó que la iglesia no comenzó. Bueno, si se guiaron por la pregunta hablando del autor, el autor se inclina hacia esa opinión, ¿verdad? Sí, yo la vi, pero no me gustó.
Ok. Pero digo, siempre que uno dice algo tiene que argumentar. Si no me gustó, ¿por qué no me gustó? El asunto aquí, escuchen bien, en la doctrina, usted tiene que argumentar lo que usted cree. Porque dice cualquier cosa, ¿verdad? El asunto es probarlo. Es como la gente que inventa religiones. El asunto es resucitar de los muertos. Eso es el corazón de Dios, que Dios lo creó desde el principio. Claro. Bueno, hay la opinión, que ahí él habla de la opinión de los teólogos reformados, es que la iglesia existió desde el principio, según la teología reformada, y que el pueblo de Israel deja de existir como nación, como nacionalmente, y la iglesia ocupa el lugar del pueblo de Israel. Si ustedes leyeron bien ese pasaje o esa parte, eso habla ahí de los teólogos reformados que hablan de eso. Ahora, los dispensacionalistas no creen eso. Creen lo que están ustedes diciendo, que él se inclina en ese punto, porque él no siempre está con los dispensacionalistas. Él está a veces con la teología reformada, a veces con la teología dispensacional. Es decir, él no está siempre echado para ningún tipo de teología. Ok, la segunda pregunta de la tarea pasada. Eso no mismo. ¿Cómo ven los teólogos reformados? ¿Cómo ven los teólogos la relación de la iglesia e Israel? ¿Y cómo la ven los teólogos dispensacionalistas? Bueno, de cierta forma yo lo dije, pero me gustaría ver lo que ustedes escribieron. La iglesia no fue un misterio en el Antiguo Testamento. ¿Qué usted quiere decir con eso? Para que, o sea, yo no puedo hacer la tarea porque no tengo el libro y no me llegó la copia. El link. El link no me llegó, no me ha llegado. Ahí el libro, creo que ya ok, si no, vamos a permitir que la gente que hizo la tarea la diga. Para no estar diciendo, tú sabes, inventando cosas. Vamos a leer lo que dice el libro y a argumentar. Bueno, según el libro dice que los teólogos reformados miran a la iglesia y a Israel, ¿verdad? Como, es decir, que lo dividen en el Israel espiritual y el Israel actual, ¿verdad? Que el Israel espiritual viene a sustituir al Israel literal, o sea, actual, y que prácticamente, es decir, lo desplaza, pues, ocupa su lugar. Sí, la iglesia ocupa el lugar de Israel. Sí. Y los teólogos dispensacionalistas dicen todo lo contrario, es decir, que Israel tiene su lugar y la iglesia tiene su lugar, y que Israel al final de los tiempos, ¿verdad? Dios lo va a tratar siempre como su pueblo, ¿verdad? O sea que... No, realmente no es. Yo entendí que... Perdón. Usted dice que no es así. A ver, ¿por qué? Porque los dispensacionalistas consideran que Israel y la iglesia son dos entidades separadas. Eso lo dijo él. Sí. Y que Dios los trata en forma diferente. Eso lo dijo él. Sí. Claro, pues ahí dice eternamente, o sea, sí. No, lo que pasa es esto, miren. Estamos hablando de lo mismo con otros términos. Según la opinión de los dispensacionalistas, ¿usted está leyendo el libro o eso es de la tarea? Es exactamente así. Es exactamente así. Los dispensacionalistas, entre ellos yo me incluyo, creemos que Israel y la iglesia en la actualidad son dos instituciones separadas. Ahora, la iglesia, para que Israel sea salvo, no se salva siendo judío. Israel necesita venir a Cristo, ¿no? Y a la misma vez es parte de la iglesia. Ahora, el hecho de que se hagan cristianos los judíos no quiere decir que Dios terminó de trabajar con Israel, históricamente. Para hacer eso, tenemos que eliminar el libro de Apocalipsis completo. No puede existir el libro de Apocalipsis, que realmente es lo que hacen los teólogos reformados. Los teólogos reformados eliminan el libro de Apocalipsis de la Biblia. Es curioso, para algunas personas que no saben esto, que, por ejemplo, ¿de dónde vienen los teólogos reformados? ¿De dónde vienen los teólogos dispensacionalistas? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí en el año 370, para decir una fecha, estaba San Agustín, ¿verdad?
San Agustín fue quien estableció lo que se llama la teología del amilenialismo. Los que han estudiado aquí los 3 puntos del libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan de esto? Ok, Agustín escribió una novela muy famosa que se llama La ciudad de Dios. San Agustín vio en el año 410 la destrucción de Roma como imperio. Él lo vio con sus ojos. Entonces San Agustín, que creía que el imperio romano, que la iglesia iba a tomar control del imperio, y que realmente lo hizo. La iglesia se hizo una iglesia estatal. Él vio destruirse su sueño. Y entonces San Agustín llegó a la conclusión en su teología de que la iglesia prácticamente ya estábamos en el milenio. Los 1000 años de Apocalipsis 20 para San Agustín ya habían comenzado. Entonces por eso la teología se llama amilenialista, no creen en el milenio, porque ya él está en el milenio. El milenio no es algo que viene, dice San Agustín, el milenio es algo que ya estamos. Entonces, ¿cómo es posible que un milenio sea tan destructivo, tan nocivo, tan pecador, verdad? Si el milenio que nos habla la Biblia es controlado por Cristo y por la paz, etcétera, etcétera. Según San Agustín, la iglesia iba a seguir predicando el evangelio a todas las naciones y el mundo entero estaría sometido a la iglesia. Bueno, acuérdense que las ideas de San Agustín eran ideas también de lo que es la iglesia católica hoy. Es decir, una iglesia mundial que controla prácticamente el mundo. Eso lo dijo San Agustín en el año 370, 410 aproximadamente. En 1500, ¿qué pasó? Hubo la reforma, ¿verdad? Ahora, los teólogos de la reforma son muy, podemos decir, adictivos a la teología de Agustín. Y hay muchos puntos en la teología de San Agustín que ellos sencillamente lo aceptan sin ningún tipo de estudio. Entonces, todos los teólogos, no todos, pero la mayoría de los teólogos de la Reforma aceptan la teología de San Agustín y creen exactamente con respecto a los eventos futuros que creía San Agustín. Es decir, San Agustín, por lo tanto, echó a un lado el libro de Apocalipsis y todo eso, porque para él ya el milenio estaba. Entonces, ¿qué sentido tiene un milenio que viene? Entonces, ellos adaptan o adoptan su teología de San Agustín. Ahora, como digo, para usted creer eso, tiene que echar a un lado todo el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis le habla a usted de un milenio que va a venir. Es decir, ellos dicen, no, es una cosa espiritual. Eso se interpreta espiritualmente. Los dispensacionalistas dicen, no, eso no es espiritual, eso es literal. Los 1000 años son 1000 años, como las iglesias de los capítulos 1 y 2 y 3, capítulo 2, 3 de Apocalipsis son literales, así el milenio es literal. ¿Y la Iglesia Católica piensa así todavía? Sí, señor. La Iglesia Católica piensa exactamente así. Ellos no creen en milenio, ellos no creen en rapto, ellos no creen en la venida de Cristo como creemos nosotros. Tampoco lo creen la mayoría de los reformados. Ahora, hay reformados que hoy sí creen en algunas cosas que creen los dispensacionalistas. Por ejemplo, una de las excepciones de los reformados es MacArthur. John MacArthur es una excepción. Es un predicador muy conocido. Él cree en el dispensacionalismo, aunque su teología es reformada. Entonces, el milenio para San Agustín y los que lo siguieron no eran 1000 años. No, era una figura. Una figura de tiempo indefinido. Israel espiritual, ¿quiénes son? Bueno, ¿Los cristianos? Para San Agustín, ¿tú dices? No, para ahora, en el tiempo, porque si los dispensacionalistas piensan que Israel y la iglesia son cosas separadas, ¿qué pasa con la Israel espiritual? Bueno, Israel espiritual, ahí mismo en ese pasaje, Pablo está hablando que es la iglesia. Los judíos. Pero una cosa es el Israel espiritual y otra cosa es el Israel de carne y hueso, ¿verdad? El Israel de carne y hueso es el que estamos hablando.
Le llaman literal, porque es literal. Literal. El país, Físico. El Israel físico. Eso es lo que dice en el libro, literalmente. Entonces, el Israel de carne y hueso, que son los judíos que están en Israel hoy, según los dispensacionalistas, ocurrió un acontecimiento grande en el siglo pasado, ¿verdad? El pueblo de Israel vuelve. Que por cierto, ese acontecimiento debilita la teología del amilenialismo. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando está escribiendo San Agustín y cuando están escribiendo los teólogos reformados, Israel no estaba en su tierra. Recuerden eso, no existía Israel como nación. Pero en 1948 eso dio un vuelco grande. Entonces de pronto ellos se encontraron con, ok, un momentico. Porque, ve, yo puedo escribir, bueno, Israel más nunca. Y es más, se escribió que Israel nunca iba a ser nación de nuevo. Los mismos teólogos, Lutero es uno de ellos. Pero en 1948 todo eso tuvo que cambiar porque se volvió nación Israel. Entonces de pronto como dijeron, un momento, aquí hay algo. O sea, si esta gente se hace una nación de nuevo, entonces todo lo que va a pasar en Apocalipsis puede que ocurra. Es decir, si no hay un Israel literal o de carne y hueso ahí en la tierra de Israel, la invasión del anticristo no ocurre. Ahora está. Por lo tanto, sí puede haber una invasión del anticristo. El Armagedón, el famoso Armagedón, no puede ocurrir en la teología de San Agustín, porque Israel no existe como nación. En la teología dispensacionalista sí puede existir, porque Israel está ahí, hoy. O sea, hay una serie de datos y acontecimientos históricos que contradicen esa teología. Incluso la realidad del caso. ¿Usted cree que la iglesia está avanzando en el día de hoy? La iglesia está avanzando, es decir, el mundo es más cristiano hoy que en el año 400. No. Yo creo que sí. Eso es cuestionable. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más cristianos hoy que nunca. Sí. Está creciendo el cristianismo. Por cierto, tengo un website aquí. Pero más increíble. Bueno, yo iba a decir, pastor, de que, es decir, de que los que están creciendo muy progresivamente son el Islam. Los musulmanes se están expandiendo. Sí, pero porque las mujeres paren 12 hijos, pero no porque realmente... Porque se ha metido en... Sí, no es como un cristianismo que se está mandando se misioneros. está mezclando con todo el mundo ahí, están pariendo, mezclándose. Sí. No, pero lo que quería... pero usted dice ahora más que al inicio de la Y iglesia. por obligación No, tienen que aprender miren. la religión. Es relativo, ¿no? Por ejemplo, la iglesia en Europa prácticamente no existe. La iglesia de la Reforma de los años 1500, la iglesia hoy no existe prácticamente. Hay cristianos, pero usted no puede ver la iglesia como una fuerza poderosa en Europa. Hay una cantidad de templos vacíos, católicos, protestantes, todo vacío, que hay 10 o 15 personas. Es decir, el cristianismo en Europa prácticamente no es una fuerza. ¿No? Entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto el cristianismo está avanzando? Pastor, ¿No? pero si no crece en unas partes, en otros que Exacto, no crece en crecía otras, por el antes. tercer mundo está creciendo el Que no cristianismo. antes Es una no realidad. estaba. Pero las estadísticas nos dicen que hoy, ¿sabes? Incluso en Estados Unidos se cierran más iglesias que las que se abren. ¿Entiendes? Entonces, ahora, lo que yo voy a enseñar aquí es estaba buscando aquí, es un website de lo más interesante, que nos dice cuando cada vez que alguien conoce a Cristo, se alumbra una luz en el mapa. Una cosa de lo más lindo. Tuviera que conseguir. Entonces, y es curioso porque cuando pones el website y pones el mapa del mundo, está ocurriendo todo al sur. El mundo cristiano ha dado un vuelco del norte al sur. Si la mayoría de las conversiones, todo ocurre. Esa que me lo mandé a ti. That's beautiful. The lights pop up. Hermana, aguante bien su librito. Marisol. Esto es lo más interesante. Yo lo mandé a Mike. Ustedes ven las lucecitas que se prenden. El azul
son visitas o presentaciones del Evangelio que se están haciendo ahora mismo. Esto es vivo. ¿Este es el mismo? Sí, sí. El rojo son personas que reciben a Cristo. Cada vez que se enciende una luz roja, es alguien que recibió a Cristo. Una vez, Suramérica. Suramérica. ¿Cómo se llama el sitio? Ni sé. Witness Pero- to all. Yeah, Witness to the World, algo así. Witness to all. Pero yo lo puedo poner aquí. Pero nos da una idea de lo que está pasando en el mundo. Fíjense, de todo en el sur, ¿ves? Usted mira aquí una línea. ¿Ves? Estados Unidos ocurre bastante. Y en Inglaterra de vez en cuando se ve luz. Pero como que si para acá todo estuviera muerto. ¿Esto aquí? Muerto. Como que el Espíritu Santo es obra. Y todo está ocurriendo al sur del Ecuador. Bueno, pero eso es algo subjetivo. Claro, eso es algo, eso es más. No, pero eso son reportes que se dan. Es decir, Pero pues no todo organizaciones, por reporta. ejemplo, los Southern Baptists reportan Esas son estadísticas. las personas que se entregan a Cristo todos los días. Ellos llenan un formulario y lo mandan para el International Mission Board. ¿Me entiendes? Es decir, que eso, y como en los Southern Baptists hay otras organizaciones cristianas. No, yo pienso que hay mucho más que eso. Sí. Sí, hay organizaciones que quizás no reportan eso. Ajá, eso. Pero nos da una idea de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero otra vez, lo que me llamó la atención es que todo estaba pasando en el sur. En el norte ocurre muy poco. Mira, Cuba, Puerto Rico, ahora mismo. No puede ser porque las personas Es son como un complejo de Dios que uno tiene, ¿no? estrella de Mirando a ver quién conoce a Cristo. Pero, ¿por qué usted cree que suceda así? ¿Eh? ¿Por qué usted cree que suceda así? que Que sea más en el sur que en el norte. Yo creo que tiene que ver por varios factores. Uno, el nivel de pobreza influye en que las personas piensen más en Dios. En todas las culturas que hay mucho desarrollo, la gente tiende a depender más de ellos mismos y de su Más fuerza. necesidad. Pues la necesidad a veces hace que la gente despierta. Eso es una realidad también. Yo creo que nosotros, Pero yo no puedo decir que es eso, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso. yo creo que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a Estados Unidos, no me tenga que excluir, es decir, Estados Unidos es un vivo ejemplo de eso. Cuando usted analiza la historia de la formación del pueblo norteamericano, se da cuenta que llegaron aquí los primeros. A mí me da gracia porque cuando uno lee el Pacto de Mayflower y lee toda la historia de fundación de la nación americana, todo es basado en Dios. Y cuando nos volvimos entonces la nación más poderosa del mundo, como que le dimos la espalda a eso. Es decir, cuando él respondió la tarea me llamó mucho la atención que él dice que el avance como en el siglo XX, el avance de la filosofía ha hecho que todo el mundo analice todos los fenómenos, incluso la esencia de los fenómenos desde el punto de vista sociológico. Y a lo mejor esto me da gracia porque ahora estaba pensando en que desde el punto de vista sociológico, si uno no analiza, yo daría la misma respuesta que usted. A lo mejor no es absoluto, pero en gran medida yo pienso que se debe a que en el sur están los pobres y la gente cuando alcanza un nivel de precariedad muy... Y a veces uno tiene que tener cuidado con cómo hace esas comparaciones porque puede tenderse a confundir a que, no, entonces la gente que tiene fe son los pobres. No, pero yo creo que eso te da, es decir, cuando uno tiene pobreza y tiene necesita depositar su fe en algo. Y hay quien la deposita en otras cosas. Mira, da la opción de Dios. Mira, hablando de nosotros aquí, usted se levanta por la mañana, vamos a poner que el carro suyo está ponchado. ¿Qué usted hace? Llama a la AAA. Mira, tengo un problema que sea. En Cuba tiene que orar. Porque no hay AAA. ¿No? Usted tiene que comprar una medicina. ¿Cuántos Walgreens hay aquí? En un país de eso no hay ni penicilina. Tiene que orar. Que Dios provea. Entonces, la circunstancia, la experiencia diaria te lleva a que tienes que buscar a Dios. Le voy a decir algo. Aquí regresa problemas como hemos pasado aquí. Aquí cuando vino el 9/11, ¿qué pasó aquí con las iglesias? Eso está en las noticias, búscalo en What Happened to the Church in 9/11, para que tú veas. La gente hizo así, empezó a pensar de que podía pasar algo muy grande. Empezaba a pensar en Dios. Moody dijo una expresión muy importante, dijo, si el ser humano solamente dedica 5 minutos a Dios, dice él, la mayoría del mundo se convierte a Cristo. Si el ser humano solamente piensa en Dios 5 minutos, todos los días. Y eso es así. La lógica te lleva a ti
a pensar que tú necesitas la fe. Pero sí, puede ser la fuerza esta de la necesidad, que la gente piense un poco más y diga, yo necesito a Dios. Pero indiscutiblemente nadie se salva, si no es por quién, por la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está trabajando allá también como está trabajando aquí. Y una prueba de eso es que usted y yo estamos aquí, ¿verdad? Y estamos aprendiendo para poder ganar a otros para Cristo. ¿Quién levantó la mano por aquí? A ver, hermano. Y vamos a terminar aquí. Ya estábamos sobre el tema de que se acuerdan, muchas personas se acuerdan de Dios cuando hay dificultades, y eso es así porque ahorita cuando nos sucedió lo de Irma, mucha gente que no creen en Dios decían, ay Dios mío, ayúdenos, ¿cierto? Pero ahí sí reconocieron que hay alguien que nos puede ayudar, ¿cierto? Por eso es lo que estamos diciendo. Y ahorita con los desastres van a haber hartos así. Y ahorita con los desastres, imagínense. Ok, mi hermano, le dije al hermano Pantoja que iba a orar por me mandó un texto que la hija de él está ingresada y que quiere que oremos por su ¿Cuál de ellas? Morita, dice que tiene un problema de falta de vista, algo de eso. Vamos a tener un momentico de oración por la clase y por el hermano Jorge y la Mike, you want to pray, please? Yo quiero orar por una prueba que tengo mañana, pero es con yodo. Y en Cuba me dijeron que era alérgica al yodo, pero parece que no, y mañana me lo voy a jugar. Wow. Y soy alérgica, no lo veré mañana cuando me haga la prueba. Pero hermana, si usted es alérgica, yo no debería tomarse esa prueba, porque entonces se va a arriesgar. Fue una inyección que pusieron en Cuba, me dio mareo y el médico me dijo, eso es que tú eres alérgica al yodo. Y ya yo todo ponía alérgica al yodo, pero el cardiólogo me dijo, tú comes sal, comes mango, comes marisco, no te pasa nada. Ok, usted tiene que darle a saber eso al médico que la va a tratar, porque Sí, se le puede hacer una prueba previa en la piel con un poquito de yodo para ver si realmente tiene una reacción. El problema es que si no se lo dice y tiene una reacción, se puede morir. Pero ya me dijo el cardiólogo eso y el urologo, pero de todas formas en mi mente... Mañana tú vas con Guillermo allá. Guillermo Guillermo advierte eso. Una prueba. No, pero mire hermano, yo sé de lo que está diciendo Guillermo, porque Guillermo es médico y los médicos ven cosas que uno no ve. Y a veces, para mí, yo no sé de lo que usted me está hablando, sinceramente. Pero yo sé que él ha visto gente que le ha pasado cosas. Por eso uno quiere prevenir. Pero vamos a orar que Dios le dé sabiduría y le haga la prueba antes y todo. Señor, gracias por esta noche y todos que están aquí. Vamos a prepararnos en este curso, Señor, y usa el pastor y ministrar a nosotros también, Señor. Y te pido por el Pantoja y la hija Nora, Señor, y te pido por esa familia, pero que tú pongas tu mano en el ojo de Nora y que pueda arreglar cualquier cosa que tenga que no esté funcionando bien, Señor. Sánala y bendice al Señor en este momento. Te pido por regla y por la sabiduría para saber lo que hacer, Señor. Habla claro hacia eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hermano, estamos en la clase 2. Dentro de un minuto le vamos a dar los papeles con la tarea. Y si ustedes quieren pueden ahí abrir su libro, si no necesitan abrirlo, pero vamos a tener recuerdo que una de las cosas donde nos quedamos, estábamos hablando del concepto de las iglesias. Y, por ejemplo, el concepto de la iglesia desde el punto de vista romano, la iglesia católica romana, dice, la iglesia romana es una sociedad divinamente constituida, compuesta, dice como Dios dice, una sociedad divinamente constituida, compuesta de miembros de cada raza y nación, en la que todos mantienen la misma fe. Usan los mismos sacramentos como medios de santidad y salvación. ¿Dónde está? ¿En el libro? No, eso no está en ninguna parte. Eso está aquí. Vamos para el libro y yo le voy a decir dónde. Son gobernados benignamente por el sucesor de San Pedro, el vicario de Cristo, el Papa. Ese es el concepto de la Iglesia Católica, de lo que es una iglesia. Los anglicanos, ¿quiénes son los anglicanos? La Iglesia de Inglaterra.
El concepto anglicano declara que la iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles en la cual se predica la palabra de Dios y donde los sacramentos se ministran apropiadamente de acuerdo a las ordenanzas de Cristo. Entonces, aquí una nota dice, la iglesia anglicana está por supuesto bajo el liderazgo temporal del rey o reina de Inglaterra. Hasta el día de hoy la iglesia anglicana es gobernada por el rey o la reina, en el caso de la reina de Inglaterra. La iglesia anglicana es la misma iglesia que la episcopal en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se dio el nombre de episcopal, pero es la iglesia anglicana. Ese es el concepto de la iglesia anglicana. Y el concepto de la iglesia reformada, su otra iglesia, dice: la confesión de Westminster afirma: la iglesia católica o universal, la cual es invisible, se compone del número de todos los elegidos. La iglesia visible, la cual también es católica o universal, bajo el Evangelio, consta de todos los que por el mundo profesan la religión verdadera, juntos con sus hijos. Interesante ese último dato ahí, porque los reformados creen que, porque los reformados bautizan niños, que cuando usted bautiza a un niño, entra en el pacto, que no sé dónde está ese pacto en el Nuevo Testamento, el pacto de la iglesia. Es decir, que ellos también son parte de la iglesia. Pero eso es un concepto que es extraído de la teología católica. Pero eso no es un concepto bíblico. Es decir, no hay en un versículo en la Biblia que nos diga a nosotros que los niños entran a formar parte de la iglesia porque usted los bautiza. No hay. Porque el requisito para ser cristiano, ¿cuál es? Creer en Jesucristo. Y ese concepto no es un concepto bíblico. Y el concepto bautista dice, la confesión de fe bautista 1646 dice que la iglesia es una compañía de santos visibles llamados y separados del mundo por la palabra y el Espíritu de Dios a la profesión visible de la fe del Evangelio, siendo bautizados en esa fe. Ajá. Algunos bautistas contemporáneos de hoy reconocen la realidad de la iglesia universal y otros no. O sea, hay bautistas que no reconocen la iglesia universal. Pueden repartir por ahí. Estaba leyendo esto también, que vi pietista, en el extremo opuesto, ¿sabes lo que es denominar el enfoque pietista? Y ellos son los pietistas. Sí, esos son grupos. ¿A dónde se está leyendo? ¿Qué país? 1051. Ajá. 1051 el tercer paso. Ok. Pero bueno, yo lo que estoy nombrando aquí es las principales denominaciones que usted se va a encontrar con ellas todos los días. ¿Entiendes? A ver, vamos a ver si alcanzamos con todos los papeles, porque está como el dicho ese que hasta la abuela parió. Éramos muchos, pero parió la abuela. Quiero saber si todo el mundo tiene este papel. ¿Usted no tiene papel? No, yo no tengo tampoco. ¿Quién no tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. 5, ok. Vamos a hacer copias. Bueno, pues 5 copias. 6. Ok. En el papelito, por supuesto, lo primero que usted va a ver, ¿qué cosa es? Homework. Homework. Ahí está el homework. El homework rápido. Ya, porque tenemos alguna gente aquí que necesita. Lo dijeron con el Pastor, está grueso, ¿dónde miran después las de hoy? No, eso es rápido. Vamos nada más a nombrar la parte de arriba. Describa el gobierno congregacional, esa es la tarea. Y explique qué significa democracia y autonomía. Por supuesto, eso está en el libro. Y la 2, describa el gobierno presbiteriano y el papel del anciano. El anciano es un pastor que tiene la iglesia presbiteriana. Se habla mucho del anciano. ¿Cuál es el papel del anciano?
A no ser que usted lea eso, usted no va a poder responder esto. Y ahí arriba le estamos dando las páginas donde puede contestar. Los hermanos que no tienen lo van a tener en un momento. ¿Eso es para entregarlo ya, pastor? ¿Cómo? A los tres hermanos. Sí, los que no tienen. No pregunté nada. Okay, hoy vamos a hablar sobre las funciones de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? La semana pasada hablamos de qué cosa es la iglesia, ¿verdad? Vimos los diferentes conceptos, la palabra griega, de lo que significa iglesia, de dónde viene la palabra griega, de la palabra iglesia, de dónde viene, y el concepto que había de esa palabra, que algunos de ustedes mencionaron aquí eso hoy. Pero hoy vamos a hablar bíblicamente, con el Nuevo Testamento en la mano, ¿para qué existe la iglesia? Oiga, yo les voy a decir, ha llegado el momento de uno hablar de para qué está la iglesia. Porque la iglesia la usan para todas las tonterías que puede existir en este mundo y no tiene nada que ver del propósito de la iglesia. Entonces, en esta clase de eclesiología, por eso vamos a hablarlo en el día de hoy. A ver, díganme ustedes, según ustedes, ¿para qué existe la iglesia? Dígame una palabra, no me digan una oración. Evangelizar. ¿Qué más? Llevar a cabo la función de Cristo a través del Espíritu Santo. Servir. Para interceder. Ya, evangelizar el programa más. Para adorar. Edificar. Glorificar. El ministerio del Señor así. Hacer trabajo social. Para interceder. Okay. Entonces, más o menos aquí tenemos una idea de lo que, para qué es la iglesia, ¿verdad? Yo conocí a un pastor americano y él me dijo, ¿dónde en la Biblia dice que la iglesia está para bautizar gente? Digo, para casar gente. Mencióname un pasaje donde dice, ir por el mundo y va casando gente. Eso uno ha incorporado esas cosas, ¿verdad? En la iglesia. Se casan y cosas así. Pero realmente esa no es la función de la iglesia. Casar gente. Creemos en el matrimonio. Pero la función de la iglesia no es ir por todo el mundo casando gente. Pero la presión social ha hecho muchas cosas dentro de nosotros. Y esa es una realidad. La iglesia donde está la hija mía Ruthie, para que ustedes vean como las iglesias pueden dar un vuelco grande. Tienen el templo, como este templo nosotros tenemos aquí, y ellos tienen al lado una capilla del tamaño del templo nosotros, que es solamente para casar personas. Entonces, la gente de esa comunidad que se va a casar ahí, esa capilla es nada más para casar personas. Pero oiga, eso está bien preparado. No importa que no sean miembros de la Yo ni pregunté eso. ¿Es una iglesia bautista? Me imagino que tiene que ser un miembro. No sé. Puede ser que no. Hay iglesias bautistas que... Bueno, el asunto es que usted entra al templo ese que es para casar personas. Y aquí a mano derecha está el templo. Y a mano izquierda hay un pasillo en el medio. Entonces hay unos suites para la novia. Yo entré. Y eso es un cuarto con espejo, con vestimenta, con traje, con closet, con baño, de todo. ¿Quién no se va a querer casar ahí? No le haga tarde a la novia. Ahí está todo está ahí. Es decir, aparte tienen un salón para banquetes que es mejor que cualquier hotel aquí en Estados Unidos. Gracias, hermano. La ceremonia de boda es herencia de las tradiciones católicas. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es práctica del catolicismo. El hecho de la mujer vestirse de blanco, ir a la iglesia, hacer una ceremonia, todo eso es de la iglesia católica. Porque la palabra del Señor dice que se casen en el Señor. Y hasta ahí nomás. No, y yo lo he hecho de las dos formas, ¿no? En el templo lo hacemos y yo he ido a la casa y casado personas.
Y hemos casado a una mata Se también. casen en el Señor. Hemos casado a una mata. Y hemos casado en la oficina. ¿Y cuál de todos ha aguantado más? Bueno. No llevo cuenta de eso. Bueno, nosotros nos casamos en el parque. Ahora, lo que estoy diciendo es, tenemos que enfocar donde el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice sobre la razón, la función de la iglesia? Y ya ustedes de cierta forma han mencionado algunas de ellas. Por ejemplo, no todos los libros de teología están así, pero este libro, y por eso es una de las razones que me gusta, la primera función que pone aquí es la evangelización. Aunque después dice que no debe ser la primera, porque él habla de que la edificación debe ser la primera, porque si no se edifica la gente no evangeliza. Entonces, pero estaba leyendo el libro de teología básica de Rari y no habla de evangelización. Yo me quedé frío y leí para adelante y para atrás y busqué. Puede ser que esté ahí y yo no lo veo, pero me llamó la atención eso. La iglesia existe con el propósito de obedecer el mandato de Cristo. Por ejemplo, Hechos 1:8, un versículo que todo el mundo conoce aquí. ¿Qué cosa dice? Recibiréis poder sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Esa es la evangelización. Eso se llama evangelización y esa es una de las razones que existe la iglesia. Ahora, si ignorar eso es ignorar el mandato de Cristo, la función de la iglesia. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta rápido, y esto es más bien como teología. Eso lo dice, ese versículo que leímos, ¿dónde está? Hechos ¿qué? 1:8. Ahora, ¿qué pasó en Hechos 11, 1 y 2? Ahí dice, el mandato de Cristo es ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? En Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra, ¿verdad? Todo el mundo oyó eso, todos los apóstoles. Sin embargo, vamos al capítulo 11 de Hechos, verso 1. ¿Oyeron? Puede leerlo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Sigo? Sigue. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido de ellos? ¿Con ellos? Ahora, fíjense qué preguntita esa, Cristo dice, Hechos 1:8, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Pedro va, en el capítulo 10, y predica a Cornelio, ¿se acuerdan? Sí. Y ahora lo están llamando a cuenta. ¿Qué por qué? ¿Cómo es que tú fuiste a mezclarte con esa gente? Incircuncisos. Es decir, ¿qué pasó aquí? Hechos 1:8, Cristo ordenó ir. Y Hechos 11 están preguntando que por qué fue. Pero ahí, si mal yo no recuerdo, en esa parte, en Hechos 11, como que habían personas todavía dentro de la iglesia que como que no habían entendido todavía bien es decir, nosotros podíamos también entrar. Entonces después creo que le explican. Pero fíjense cómo comienza el versículo. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles. Los apóstoles. Ajá. Oye, que esa gente no haya entendido. Supuesta, y los puros. Ahora, si me dice la madre del apóstol, ok, el hermano del apóstol, pero los apóstoles están diciéndole a Pedro, ¿por qué tú fuiste a casa de los gentiles? Para que ustedes vean cómo la tradición, la cultura, a veces se mezcla y se interpone para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Pedro le explicó ahí lo que pasó, la conversión de la gente, y ellos dijeron, entonces también el evangelio es para los gentiles. Oh. Hello. Tuvieron que hacer un concilio en Jerusalén, capítulo 15, para aclarar todos esos puntos. Pero me llama la atención que los apóstoles, no les estaba claro que tenían que predicar el evangelio a los gentiles. Pero hay una cosa aquí, pastor. A ver. Porque en Hechos 1 ellos están en Jerusalén y en Hechos 11 habla de los apóstoles, pero de los que están en Judea. Pues porque ellos se O sea, pueden ser otros. Pero no, es que ellos se repartieron a predicar. Los apóstoles eran 12 siempre. Por ejemplo. Yo no creo en otros apóstoles que existían. Pero ¿dónde hay prueba para decir que hay más apóstoles? No, yo los otros eran discípulos. No, pero la palabra lo dice, no recuerdo ahorita dónde,
pero llama a apóstoles a otras personas, no como los 12. No, estos eran los 12. Si usted lee todo el pasaje, al final del capítulo 11, se da cuenta que son los apóstoles. Incluso ahí hace la diferencia, apóstoles y los hermanos. Sí. Porque no eran apóstoles. Es decir, y aún, como se dice el hermano, si usted sigue hasta el capítulo 15, aún había controversia entre los mismos líderes con respecto a si había que ir a predicar el evangelio a no solamente a los gentiles, sino la cuestión de guardar la ley. Ya en ese caso más bien era guardar la ley. Si iba a guardar la ley o no. Sí, hermano. En Hechos 8 habla de que los apóstoles se quedaron en Jerusalén y todos los discípulos fueron esparcidos por todas partes. Discípulos, no apóstoles. Sí. Pero Judea, Jerusalén está en Judea. Es lo que ella está diciendo. Pero Judea es no apóstoles, no apóstoles, sino discípulos. Sí, yo estoy convencido que esos apóstoles son los apóstoles, no son las otras personas. Sí, porque si no lo tenemos Pero claro, bueno, miren, si vamos no a suponer que claro, no fueran los apóstoles inmediatos. Todavía la pregunta es la misma. Si Cristo dio una orden tan clara, ¿por qué aquí se está cuestionando de que va a... Porque es que los apóstoles judíos no concebían en su mente que los gentiles, ¿verdad?, iban a alcanzar salvación. Eso no estaba dentro de su mente. Para ellos vino solamente para Israel. Cristo vino solo para Israel. Sí. Pero cuando no sé si ustedes leyeron el libro Señor, ahí. Dice que ellos nunca se llevaron con samaritanos. samaritanos. Pero yo creo que la explicación es esta. Los apóstoles, de Hechos 1, aunque me cuesta trabajo creer eso, pero de cierta forma los cristianos del primer siglo, los inmediatos a Cristo, porque Cristo fue claro con eso, no solamente en Hechos 1, en Mateo 28, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, y se refiere ahí naciones, ¿no? Que es decir, ese concepto no cabe lo que voy a decir ahora. Porque algunos teólogos lo que explican es que, bueno, Cristo se estaba refiriendo ahí, lo que yo había entendido era los judíos que están esparcidos en otras naciones. Pero eso contradice Mateo 28, porque la palabra que usa es gentiles, no judíos. Es decir que, indiscutiblemente ahí pasó algo. Es decir, esa gente o no estaban orando mucho, o la tradición tomó control de un concepto y lo oscureció. Y yo le voy a decir, nosotros tenemos que tener cuidado con que la cultura nos ciegue a no ver la escritura. Mire, eso lo vemos, le voy a decir donde, y ustedes todos me van a dar la razón. Nosotros decimos aquí que nosotros no somos racistas, ¿verdad? Hasta que la hija suya o el hijo suyo se casa con un negro, con un blanco o con un indio. O sea, si usted es negro, usted no quiere que su hijo se case con un blanco. Por la razón que sea, yo no sé por qué. O al viceversa. Entonces usted dice, bueno, esto es un tema que para nosotros pudiera ser delicado. Para los anglos es más delicado todavía. Pero aún para nosotros. Pues yo he conocido hermanos negros que ellos me dicen que ellos nunca aceptarían que su hija se case con un blanco. Así que el racismo no solamente es de los blancos, es de los negros también. Y de los indios, y de los cubanos, y de los hispanos. Mi mamá tuvo un novio que era puertorriqueño, mi papá, pero un puertorriqueño, nacido en Estados Unidos, pero un boricua, hasta que después lo conoció y pero su papá no es cristiano. Su papá no era cristiano en ese tiempo. Bueno, para él es cristiano porque es católico. Pero estamos hablando de nosotros. Sí. Los que hemos nacido de nuevo. Desgraciadamente. Pero lo que estoy poniendo un ejemplo para que usted vea cuán fuerte puede ser la cultura. Cuando lo primero que yo tengo que hacerme la pregunta ¿es cristiano? ¿Verdad? Porque bíblicamente yo tengo que preguntarme, lo primero que dice la Biblia es que sea en la fe, que no sea un yugo desigual. Pero no, a veces reaccionamos en la carne y culturalmente y todo eso. Es decir que yo los entiendo a ellos, sí.
Pastor, En eso su es como- mente había cultura que lo cerraba, y legalismo y todo eso. Eso es como una familia que yo trabajo. Ellos son judíos, pero el Señor practica mucho conmigo. Y entonces yo le comienzo a hablar de Cristo. Porque él ha ido 2 veces al hospital enfermo del corazón y le digo yo, un día que estábamos solitos, y le digo yo, tú no estás listo para morir. ¿Qué me dicen? Sí, le digo yo, porque tú no has recibido a Cristo. Yo soy judío, me dice. Ay, se compró el cielo. ¿Tú sabes quién soy yo? Me dice, yo soy judío. No importa, le digo yo. Sin Cristo no vas al cielo. No es así. Y es así. Hijo de Abraham somos. Sí. Eso está en el tiempo de Cristo, lo mismo. Hijos de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que nos vas a liberar? Mentira, mentira, porque había sido esclavos en Egipto, en Babilonia, en todas partes. Ok. Entonces, ¿qué pasó en Hechos? Capítulo 11. Bueno, es lo que le pasó a Jonás con Nínive. Ajá, bueno, también. Vamos a hablar, tocar un poquito eso ahí. Pero ¿qué pasó en Hechos 11 si esa gente había oído la palabra de Cristo? Y ahora están aquí discutiendo con Pedro porque fue a evangelizar a un gentil. Yo pienso que si Dios no sacude la mata, todavía el evangelio estuviera ya metido. Pero Dios a veces manda persecución para que uno se despierte. En muchas partes de la iglesia. Ok. ¿Existió la evangelización en el Antiguo Testamento? Sí. Primera de Pedro 1:10, eso no está en todo el papelito que yo le di. Verso, si alguien puede leer el versículo 10 al 12, que está ahí en el papel o en la Biblia suyo, puede leer. Primera de Pedro. 1:10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían por ellos. Dice que ¿quién estaba en ellos? ¿El Espíritu de quién? Cristo. De Cristo. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Anunciaba de antemano. Es decir, que el Espíritu de Cristo ya estaba en los profetas. Cristo ya estaba hablando a través de los profetas. En otras palabras, ya se estaba predicando el Evangelio. Y hablando del sufrimiento del Mesías, como menciona ahí Pedro, ¿verdad? Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Me imagino que está hablando de Isaías 53, Zacarías 12 y todo eso. Y la gloria que vendría a ellos. La predicación de Noé. Ahí mismo en Pedro también, pero 2 de Pedro 2.5. Mira lo que dice Pedro de Noé. ¿Alguien lo puede leer? 2.5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo llama Noé ahí? Pregonero. Pregonero o predicador, ¿verdad? De justicia. Y la predicación de Jonás. Todo eso estamos hablando del Antiguo Testamento. Si en el Antiguo Testamento sí hubo un evangelio, sí hubo una evangelización, con el propósito de que la gente se arrepintiera y que viniera y se acercara a Dios. Jonás capítulo 3. Jonás predicaba también. Ajá. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, y conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande, en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, ¿se predicó el Evangelio en el Antiguo Testamento? Sí, claro que sí. Las buenas noticias de arrepentimiento. Ahora, vamos a continuar con el próximo punto que dice ahí, el mandato de Jesús y su promesa. Todos estamos familiarizados con el versículo este que hace un ratito ya yo lo mencioné, Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces ese es el mandato de Jesús. Pero fíjense que el subtítulo que yo le puse ahí es el mandato de Jesús y ¿qué? Si no solamente fue un mandato, fue una promesa. ¿Cuál es la promesa?
Espíritu Santo vendrá. El Espíritu vendría y Yo estoy con ustedes hasta el Y yo estaré con vosotros hasta el fin. Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu vendría, que leímos hace un ratico, Hechos 1:8, y ellos recibirían el poder. Por lo tanto, estaban autorizados y capacitados para realizar la tarea. Es más, se le aseguró que no estarían solos. Aunque Él estaría alejado corporalmente de ellos, no obstante, estaría con ellos espiritualmente hasta el fin del mundo. Óigame, cuando usted se mete en un lugar, en una ciudad, eso es uno de los sentimientos más tremendos que tiene un cristiano. Y usted le dice, usted es el único cristiano que hay en esta ciudad. Usted entra. La única persona que conoce a Cristo. Oye, usted necesita ahí sentir que el Espíritu Santo está con usted. Eso pasó en aquel tiempo y pasa en el día de hoy. Aquí hay lugares donde ningún cristiano existe. Están perdidos, ciudades enteras. Una de las clases que estoy tomando ahora es misiones. Oye, las cosas que yo oigo ahí en esa clase, bueno, ese website que yo les mostré, viene de la clase esa. El sentimiento que tuvo Lottie Moon, la misionera famosa, esa bautista, cuando fue a la China. Y le dijeron, ninguna de estas personas en esta aldea nunca ha oído el hombre. O Huxon Taylor. Ninguna de las chozas que tú ves delante de ti conocen a Cristo. El humo que sale de esas chozas, nadie conoce a Cristo. Es un sentimiento tremendo. Que aquí la promesa esta de que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo se hace más patente, más real. Yo estoy con ustedes. No hay ningún cristiano aquí, pero Cristo está conmigo. Yo le digo, tenemos que orar mucho por los misioneros, porque se exponen a cosas tremendas, a presiones, a religiones rarísimas y a hostilidades, incluso hasta la muerte. ¿No? Si no me equivoco, perdón, en octubre creo que van a dar la biografía de la hermana que usted acaba de mencionar. ¿Quién la va a dar? No recuerdo, voy a buscar ese website, pero van a dar esa película. Sí, pero no tuviste eso. En el Facebook me mandaron uno. Hay que tener cuidado porque a veces te meten ahí en la vida de Helen White y todo eso. Ya. Y no tiene nada que ver con lo que te gusta. ¿Esa es arrepentida? Eso Batista. Hay que tener cuidado. O sea, hay quien de dónde viene. Ya. Y de quién están hablando. O del reverendo Moon. ¿Ustedes saben quién es el reverendo Moon? Tú sabes. Allá en New York City. ¿Sabes quién es el reverendo Moon? Los Mooney. ¿Nadie vio el de los Mooney aquí? Sí. Los chinitos que anduvieron predicando. Que Moon era el Mesías. El Mesías. Y vendían flores en Nueva York. Esa, vendían flores. Una secta. La secta. Pero yo estuve hablando con los Mooney mucho allá en New York. Entonces, seguimos, hermano. Vamos a la próxima parte. Un mandato y una promesa. Ahora, el énfasis del Señor es a todo el mundo. Citar testimonio, ¿a dónde? A lo último de la tierra. No hay restricción geográfica para esa comisión. Y por lo tanto, a toda criatura. Ve ahí, la gente esta que se llama ahora no, hace tiempo que existe, los white supremacy, eso. O sea, usted ha oído hablar en las noticias de los white supremacy, la supremacía blanca, Ku Klux Klan y todo eso. Usted sabe que para ellos son cristianos. La mente de ellos son cristianos. Y te citan la Biblia y todo. Entonces yo digo, óyeme, ¿qué harán ellos con los pasajes donde habla de predicar el Evangelio a toda criatura? O con los pasajes donde dice que en la presencia de Dios va a haber personas de toda raza, nación, tribu y lengua. ¿A dónde se mete? Vaya, yo sé que ellos no van para el cielo, sinceramente no creo que vayan para el cielo. Pero, ¿cómo ellos explican eso? No, es que Biblia estarán leyendo, ¿no? ¿Entiendes? No, el white supremacy es casi diabólico, para no decirlo de otra manera. Entonces, el mandato de Cristo, si donde está el cristianismo real, no puede haber el racismo. Donde hay cristianismo real, bíblico, no puede haber racismo. Porque vamos a empezar que Cristo no era blanco. Así es. Vamos a empezar por ahí.
Si usted va a Israel, usted, me imagino que Cristo era como un judío de hoy, ¿no? Con rasgos orientales y todo eso. El Cristo ese, ojos verdes, rubios. Pero si Isaías lo relata que no había hermosura en él. Bueno, pero no estamos hablando de hermosura, estamos hablando de color de la piel. Puede haber blanco, pero pastor, no todos bonito, los judíos feo. son... Hay judíos negros. Hace la mezcla. Hay judíos negros que nosotros los hispanos. Pero los judíos son, en esencia, gente orientales, gente del Medio Oriente. ¿Ah? Muchos que le demos vueltas son gente del Medio Oriente. La Biblia, cada vez que hay alguien que tiene el pelo así, que hay algún rasgo en él diferente a un judío, lo hace. Por ejemplo, David. David hablaba de rostro, David, ¿me entiendes? Y sin embargo, cuando habla de Jesús, nunca hace ningún rasgo significativo. Dios no quiso que hubiera... Mira, hablando de eso, para que usted vea lo que son las traducciones. Tú buscas la Reina Valera y te dice que en la King James dice que David, la expresión que usa es que dice que era rojizo. En la Reina Valera dice que era rubio. En la Nueva Internacional dice que era trigueño. Búsquenlo para que usted vea. Estamos hablando de 1 Samuel, algo así. Busquen el versículo para que usted vea. No se puede buscar realmente cuál es la... No, yo tengo mi teoría de eso, pero bueno, para que usted vea. ¿Cuál es su teoría, pastor? No, Se tiñó de pelo. No, porque tenía 33 años. Era calvo. Hace mucho tiempo aquí y después tú empiezas a pelear. Pastor, era Después tú que es calvo. muy tarde. Ok, la otra razón, diga. No, niña, tenía 33 años. La otra razón que la iglesia existe es para la edificación. La segunda función principal de la iglesia es la edificación de los creyentes. Es decir, esto es una parte que, fíjense, ¿qué hemos hablado hasta aquí ahora? ¿Para qué existe la iglesia? Evangelizar. ¿Qué más? Edificar. Edificar. ¿Cómo edificar? Instruir. Okay. Edificar. ¿Qué usted entiende por la palabra esa? ¿Cómo se... Un discipulado. Es discipular. ¿Qué más? Enseñar. Todavía no hemos estado. Vamos a edificación ahora. Bueno, eso lo enseñar también. Sí, se logra con la enseñanza, la edificación, pero hay una parte aquí específica que es para enseñar. ¿Qué entendemos por edificación? Crecer en Cristo. Madurez. Perfeccionar. Perfeccionar, que es parecido a madurar. Building up. Mantener la iglesia unida, mantener la iglesia unida. No, construir. Construir. La edificar, la palabra edificar, ¿qué quiere decir? Construir. Sí. Unida para que no se caiga. Eso se hace edificando. ¿Verdad? Entonces, uno de los propósitos de nosotros como iglesia es edificarnos. Es decir, antes de usted decir algo en la iglesia, usted tiene que pensar si es edificante o no. O si usted va a dividir, o si usted va a dañar, o si usted va a herir. Porque nosotros existimos para edificar la iglesia. Hermano, esto es como una joya, una perla, un diamante que usted tiene en la mano. Ese diamante no es suyo. Ese diamante es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de hacerle daño a la iglesia de Cristo. El mismo Señor dijo que cualquiera que fuera de tropiezo a uno de estos pequeños, ¿qué cosa? Que se amarre una rueda de molino en el cuello. Al agua. Es decir, la iglesia es una cosa sagrada. Entonces, nosotros estamos en la iglesia, puede ser que yo tenga una opinión divergente al hermano, puedo llamarlo y hablar con él y decírselo, pero hay personas que no se dan cuenta que pueden hacerle daño a la iglesia, que pueden dividir y herir el cuerpo de Cristo. Entonces uno tiene que cerrar un poco la cabeza, la mente, y cerrar la boca y decir, un momentico, lo que voy a decir, ¿va a ser edificante o no? No, porque Dios me lo puso. ¿Estás seguro que fue Dios? Porque vamos a mirar que la palabra de Dios habla que ninguna palabra que no sea edificante salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la necesaria edificación. Pero a veces eso como que divorciamos lo que yo siento con el bien o el mal que yo voy a hacer.
Y cuando digo en un grupo, digo en una persona. Mire, hay personas que no están capacitadas para oír asuntos doctrinales que usted quiere tratar. Porque ellos están bebiendo leche. Y usted le viene a hablar de una cuestión doctrinal que lo que va a hacer es confundirlo. Entonces, usted tiene que decir, esta persona estará preparada para oír estas cosas, este tópico. Quizás no está preparado para esto, ¿verdad? Porque a él le puede dar la impresión que la iglesia está dividida, que la Biblia se contradice. Como él está bebiendo leche, Pastor, esa es la impresión que va a tener. Si lleva Eso no hartos tiene que tener años, cuidado. si digamos uno está, digamos una persona que lleva hartos años bebiendo leche, y entonces No puede vivir hartos años bebiendo leche. no, y entonces uno como si uno quisiera explicarle algo, darle algo más durito, un pedazo de pan, por ejemplo, entonces uno cómo hace ahí. Bueno, igual que ¿cómo te hiciste con los niños? Orar, mi hermano. A ver, ¿cómo te hiciste? ¿Cómo tú cambiaste de leche a plátano? En los niños tuyos, ¿cómo tú lo hiciste? Un poquitico. No, porque dice hay gente que Es uno lo habla mismo, con es lo el mismo. y yo llevo tantos años en la iglesia. Ok, puede ser. Eso es así, hay personas que tienen 30 años en preescolar. Tienen los pelos en las piernas y están en preescolar. Eso pasa, ¿verdad? Pero eso se llama fenómeno. Esos son fenómenos. Esos son... Y hay que lidiar con eso. Pero si no pasa de primero a segundo a tercero, ¿quién eres tú para forzarlo o para hacer de tropiezo a él? Si tú te das cuenta que él está bebiendo leche, pues tú tienes que darte cuenta entonces y tienes que callarte también. ¿Verdad? Porque Esa te es la das cuenta. medida de fe que tiene. Ahora, si quieres disipularlo, pues bueno, disipúlalo. Ok, vamos a ir rápido a Efesios 4, 12. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Dice que Dios dio dones con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia. Fíjense, eso, los dones no son para dividir. Si una persona dice que tiene un don, de lo que sea, y lo que hace es dividir, ese don no es de Dios. De acuerdo a la Biblia, el don es para edificar el cuerpo de Cristo y para perfeccionar, ¿verdad? O entrenar o perfeccionar los santos. Es decir, ninguna persona que se viene de Dios viene a dividir y a destruir una iglesia. Y usted tiene toda la autoridad para decirle, usted no debe de hablar o ministrar, porque usted lo que está haciendo es dividiendo la iglesia. Y eso no es de Dios. Porque los dones del Espíritu Santo tienen el objetivo de edificar la fe. No hay otro objetivo. Ahora, hay personas que son maestros falsos que usted tiene que confrontarlos. Hay personas que viven desordenadamente y hay que confrontarlos, ¿verdad? Eso es otra cosa. Y eso se hace. Aquí vamos a hablar de que en la iglesia también hay medios de disciplina. Los medios de edificación, se edifica la iglesia a través de la comunión. El Nuevo Testamento habla de koinonía, que literalmente es tener o mantener todas las cosas unidas en común o unidas. Hechos 5, los miembros de la iglesia primitiva incluso tenían en común sus posesiones materiales. Pablo habla de compartir las experiencias mutuamente, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él, ¿qué cosa? Se gozan. Algunos de ustedes no saben ni por dónde yo voy. Estoy debajo de medios de edificación, el primer párrafo. Entonces, la comunión, mire hermano, la iglesia después que tiene 100 miembros, esto si no nos ponemos en serio, no se logra. Dice cosas más curiosas. Por ejemplo, aquí hay una hermana que en la iglesia nuestra que se llama Nidia, ¿verdad?
¿Cómo sabe quién es Nidia Magueira, no? Cuando yo estaba en Texas, a la hermana Nidia se le cayó una gasolina y se le quemó los pies y aquello fue tremendo. Porque ella ya viejita y empezó a quitar una pintura, creo, me estuvo diciendo Guillermo eso ayer. Una pintura que estaba en una pared, qué sé yo, y el asunto es que le dio una patada, una cosa que tenía con gasolina y cogió candela aquello. Y se quemó los pies, así como el huracán. Yo recibí eso por un texto, que oráramos por Norma, qué sé yo, qué sé cuánto. Y llamé a la hermana Nidia, me dijo, no, Norma, mi hermana la ingresaron, qué sé yo, o la llevaron para el hospital, pero está todo bien. Papá. Yo olvidé, yo pensaba que la habían llevado por emergencia, se quemó los pies, la regresa para la casa, acabó. ¿No? Me dice el hermano Guillermo ayer, no, pero ella no salió del hospital todavía. Y la mayoría de las personas aquí no saben eso. ¿Se da cuenta? Eso es posible que ocurra. Es decir, la hermana, yo sé que ella es una hermana bien madura, pero ella puede sentir, ay, yo no le importa a nadie, mira la suegra de Mike, que me tiene cuidado como hablo. Ella puede sentirse que nosotros no estamos interesados en su hermana. Pero ¿qué pasa? Que como nosotros no vivimos todo el mundo en la misma calle, como la iglesia del Nuevo Testamento, que usted caminaba media hora y visitaba a todo el mundo, si no hay comunicación y no se hablan de las cosas, usted no puede ni gozarse con las personas ni puede dolerse con las personas, porque no hay información. Mire, aquí hay una señora, cuando yo vine aquí hace 27 años, se llamaba Mercedes, creo que era Hernández, si no me acuerdo bien, una viejita. Estábamos escuchando hoy de todo el asunto del huracán, aquí no había electricidad y qué sé yo, la hija mía empezó a escuchar todos los mensajes que habían ahí. Y me dice, papi, aquí hay un hombre que dice que es el hijo de Mercedes. Mi hija no la conoce, pero yo sí la conozco. Pero como mi hija era muy chiquitica cuando llegó aquí, que Mercedes murió, que si tú la puedes llamar. Y yo le dije, pero ¿de cuándo es el mensaje? Y ella lo oyó de nuevo y es de hace una semana. Es decir, Mercedes ya la enterraron hace rato. Entonces, todas esas cosas pueden ocurrir en el mundo de hoy. Y tenemos que tener la mente un poquito abierta y no pensar que quizás la persona no es que no me ame, que a veces no hay comunicación. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque ese principio de si un hermano se duele con uno, dolernos con todo con él, ese principio, la única forma de hacer eso es conocimiento. Si yo no lo sé, ¿cómo yo me voy a doler con él? Comunicar, ¿no? Lo que nos está pasando. La otro punto que ayuda a la iglesia en la edificación es la disciplina. Por cierto, Mike, ¿tú sabes de Norma? Todavía está en el hospital. ¿Todavía está en el hospital? Sí. Está mejor, está comiendo y está como sufriendo un poco como de depresión, pero está mejor. En ocasiones, esto puede suponer corregir y censurar, la disciplina. Y censurar. Pero debe hacerse con cariño. Jesús dejó un patrón de disciplina, Mateo 18, 15 al 17. En caso severo, puede que sea necesario expulsar a alguien del grupo o de la iglesia. Como en el caso del hombre inmoral que se menciona en 1 Corintios 5. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Un caso que Pablo dice que había un hombre que estaba viviendo con la esposa de su papá. Es decir, un caso de inmoralidad. Y Pablo dice que la persona sea expulsada porque no se arrepentía. Entonces, hay casos dentro de la iglesia que merecen ser disciplinados, pero siempre con amor. Porque el propósito de la disciplina es, ¿qué cosa? Ayudar a la persona, edificarla, para que regrese. No, y también que reconozca. Que reconozca su. Pero hay casos donde no reconoce. Pero hay casos que la gente se arrepiente, pide perdón. Y oiga, es fácil. Pero hay gente que dice que no está mal. Aquí había un señor, cuando yo llegué aquí, que me estaba bien todo. Y de pronto me dice un diácono, me dice, pastor, este hermano tiene un problema,
qué sé yo, dejó la esposa y está viviendo con otra mujer. ¿Estás seguro? Y dice, sí. No, si yo tengo la dirección y todo, está viviendo. Y yo le dije, vamos a ir allá. Quiero ver la explicación que va. Y fuimos. Pero el caso de él era al revés, digo. Esa mujer fue novia mía cuando yo era joven. Él tenía como 70 años ahora. Y vino no sé de qué parte de qué país. Y dejó a la esposa. Entonces yo le dije una pregunta que parece tonta. Le dije, bueno, si tú fueras nosotros, tú no vas a dejar a esta mujer. No, yo no la voy a dejar. Esa es mi esposa y ya, yo la otra me olvidé de ella. Que si tú fueras nosotros, ¿qué tú harías? Y dice, bueno, me expulsarían de la iglesia. Muchas gracias. Y ese día había una reunión de negocio aquí y yo dije, mire, yo propongo que el hermano fulano lo expulsemos de la iglesia por adulterio. Porque no hay otra manera de llamar eso, ¿no? Ahora, le dejamos todas las puertas abiertas. Hermano, mire, si usted quiere puede venir a hablar con el diácono tal, una clase, qué sé yo, de edificación. Pero eso es una persona que no quiere arrepentirse. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque si usted no hace eso, usted le hace daño a la iglesia. Es decir, una manera de edificar la iglesia es mantener la disciplina. Porque esto es como una manzana podrida que se lo pasa a los otros. Y la persona dice, bueno, si aquel hizo eso, yo también puedo hacerlo. No pasa nada. Estamos hablando de disciplina moral. Sí, disciplina. Disciplina dentro de la iglesia. ¿Hay que decírselo a toda la iglesia? Miren, en el caso, hay casos que no mire, hay dos tipos de disciplina. Por ejemplo, un ejemplo, voy a poner, perdóneme este ejemplo que voy a poner. Vamos a poner que usted viene y me dice, pastor, yo necesito hablar con usted. Bueno, usted es miembro de esta iglesia y todo. Yo tuve un problema en mi vida, yo solo hablé con mi esposa y yo estoy arrepentido. Yo quiero que Dios me perdone, yo le pregunto, ¿quién más sabe este problema? ¿Verdad? Y me dice, no, eso lo sabe la persona, mi esposa y mi hijo, para decir algo. Okay. Yo quiero reunirme con su esposa. Reunirme con su esposa. Ahora, nosotros, si eso es así, nosotros tenemos que hacer eso público. Porque usted está arrepentido, usted quiere arreglar su vida, usted quiere arreglar su matrimonio, quiere no perder su familia, ¿verdad? Ir a una cosa pública, eso sería destruir su familia. Por eso trae vergüenza, trae una pila de cosas. Sí, hay casos así, donde la mayoría de las personas ni se enteran lo que pasó. Porque el propósito es edificar. Ahora, hermano, si usted es maestro de escuela dominical, por favor, no enseñe más. Usted póngase a oír porque usted está para oír, no para enseñar. Usted se queda ahí tranquilito, oye, deja su coro, usted canta en el coro, déjeme el coro, déjeme la escuela dominical, evangelismo explosivo, tampoco venga aquí a orar si quiere. Y usted se pone a orar ahí mientras nosotros salimos, pero no sabe evangelismo explosivo. Entonces, hay una disciplina, pero no es una cuestión pública de que el hermano lo vamos a expulsar por cometer adulterio, nada de eso. Ahora, hay casos que son escandalosos, como el caso ese que usted habla. Eso fue un escándalo, ¿no? Entonces, en ese caso sí. Si el caso es una cosa así, que no haya arrepentimiento y que es escandaloso, hay que hacerlo público. No hay otra manera de hacerlo. Y le voy a decir, ahora, con la cuestión esta de las leyes que hay, los líos estos que hay de los sub y eso, uno tiene que tener un cuidado cómo uno lo hace. Pero eso es bien fácil. Eso no tenemos ni que mencionar el nombre del gato. Nomás que con decir el collar está bien. Y sencillamente con decir, el hermano Alberto Pérez violó el pacto de la iglesia. Acabó, yo no tengo que hablar de lo que hizo Alberto Pérez. El pacto de la iglesia es grande. Uno de esos puntos lo violó. Ajá. La mayoría de las personas que son, te voy a decir, que vienen a esas reuniones y eso de la iglesia, posiblemente son la gente más espirituales de la iglesia. Son gente que vienen a resolver a veces dificultades. Pero el 90% de las dificultades esas se quedan en la oficina del pastor. El 90%. Con los líderes. A veces llega a algunos líderes, no a todos. Porque a veces la persona no quiere ni que los líderes lo sepan. Claro, claro. No, pero siempre uno o dos, no es escandaloso, sí.
Entonces, la disciplina también es parte de la edificación de la iglesia. Instrucción, eso es también parte de la edificación, que es lo que decía la hermana ahorita. La iglesia edifica a sus miembros mediante la instrucción o enseñanza. Esta es parte de la tarea más amplia de discipular. Uno de los mandamientos de Jesús en la Gran Comisión es enseñar a los convertidos que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y para este fin, uno de los dones que Cristo da a la iglesia es el de pastor y maestro. En Efesios 4, en el original griego dice pastor maestro, no dice pastor y maestro. Entonces se sobreentiende que todos los pastores tienen que ser maestros. Si no puede haber un pastor que no sea maestro. Todos los pastores tienen que tener el don de maestro para preparar y formar a la gente de Dios para el servicio. Ahora, que dice que no es necesario que la instrucción solamente la haga el pastor maestro. Y es necesario que se dé dentro de un grupo grande. Es decir, hay hermanos que también tienen ese don y no son pastores. Está la academia. Por ejemplo, esto es un ejemplo de academia. Es decir, usted está recibiendo un tipo de instrucción a nivel de academia. Otro medio de instrucción que ha utilizado la iglesia por siglos. La cuestión de la academia, del seminario, del instituto, etc. Son tipos de academia o de edificación. La predicación. Cuando una persona predica, también está dando instrucción. Utilizando, en la iglesia se ha utilizado la predicación. Mire, la predicación es un símbolo del cristianismo. En toda la historia, la iglesia se destaca por la predicación. Los judíos siempre predicaron, los musulmanes predican, pero el cristianismo es el número uno en la predicación. Es lo que más predicadores tienen, lo que más personas proclamando. Ahora, otra de las funciones de la iglesia es la adoración. Otra actividad de la iglesia, mientras que la edificación se centra en los creyentes y les beneficia a ellos, la adoración se centra en el Señor. A mí me dijo una vez una persona aquí, que ya no está aquí, dice, no, la música o la adoración es un entretenimiento. Mira que yo me quedé con aquello. Yo no le dije nada porque a veces uno no sabe ni qué contestar. Pero yo me quedé con esa idea y fui para mi casa y empecé a pensar en eso. La música es para entretener a la gente en la iglesia. Yo no creo que ese es el concepto que la Biblia le da a la música. La música, estamos hablando de la música cristiana, la música que se usa en el servicio. La música es una manera de adorar a Dios. Y como dice aquí, mientras que se edifican, la edificación se centra en los creyentes, la adoración se centra en el Señor. La iglesia primitiva se reunía para adorar de forma regular. Entonces, ahora aquí habla de varias cosas. Allí dice, los escritos de Hebreo exhortan a sus lectores a no descuidar las reuniones como algunos tienen por costumbre. Es decir, la adoración es personal, pero también está la adoración corporativa o como cuerpo de Cristo. Es decir, esas dos adoraciones tienen que estar juntas. Y la Biblia dice que no se deje de hacer eso. Es uno de los miedos de nosotros con los servicios por internet. La gente está comiendo papas fritas en la casa viendo el servicio. Aquí estoy, pastor. Y le ponen amén. Ajá. Me encanta el servicio, pero no lo vemos aquí hace un año. Según ellos está en la iglesia, no está en la iglesia. Ustedes saben porque ustedes lo han hecho también, ¿verdad? No, yo vengo, pero lo vuelvo a escuchar lo mira después. Lo comento. Y la preocupación social. La iglesia debe preocuparse también de la acción social, que eso no es una cuestión de la iglesia católica. Entre las distintas funciones de la iglesia está la responsabilidad de realizar actos de amor y de compasión, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Y el Señor habló de eso. Ahora, hay un pasaje que está en Santiago que resume esto. Santiago en particular pone un gran énfasis
en el cristianismo práctico, consideremos, por ejemplo, su definición de la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que Santiago dice: vamos a poner los pies en la tierra, ¿ok? Está bien predicar y predicar, pero vamos a ver quién está pasando aquí en la iglesia. Y por un ejemplo ahí, condena que se anime verbalmente si eso no va acompañado de acción. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice ir en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechen? Así también la fe, si no tiene obra, está completamente muerta. Entonces ahí está el pasaje. Y Juan también nos recuerda eso en 1 Juan 3:17. Y hermanos, terminamos aquí con el corazón del ministerio de la iglesia, que es el Evangelio. Todo eso que nosotros hemos hablado, no podemos, podemos decir, opacarlo con el corazón del Evangelio. Ahora, es curioso porque hay iglesias que se han desviado del propósito del Evangelio. En la nota que yo le entregué, la última parte de ahí del servicio, yo lo puse en negro, dice: la verdad de las observaciones del autoré. ¿Lo ven ahí? Aquí dice: ha sido evidente en el cristianismo del siglo XX. El autoré es un historiador de la iglesia. Dice: los grupos que en la primera mitad del siglo XX abandonaron el evangelio de la regeneración sobrenatural mediante la fe en Cristo, sobrenatural y expiador, no prosperaron. Hay grupos de cristianos evangélicos que dijeron: nosotros tenemos que hacer énfasis en lo social, comida al pobre, al desamparado, y descuidaron la predicación del evangelio. Dice el autor: esos grupos no prosperaron. Es más, han entrado en declive a medida que el impulso espiritual se alejó de ellos. Los grupos evangélicos conservadores, por otra parte, han crecido. Estos grupos que han continuado predicando el evangelio que predicó Pablo, que han ofrecido una auténtica alternativa a un mundo incrédulo o secular, han sido capaces de ganar a no cristianos. Es decir, que dentro de todo esto que estamos hablando, no podemos descuidar la predicación del evangelio. Hay que edificar, hay que ayudar, todo eso, pero no se puede despreciar. Y como iglesia estamos llamados a servir. Cada uno de nosotros, como Cristo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El espíritu que debe haber dentro de nosotros es un espíritu a servicio. Me dijo un hermano un día: yo sé aquí quiénes son los líderes. Yo dije: ¿por qué? Me dijo: mire, yo tiré un papel ahí y todo el mundo le pasa por el medio, por arriba, pero los que son líderes vienen y recogen el papel. Y qué interesante eso. La mentalidad que usted tiene, ¿de qué cosa es? ¿De que vengan a servirlo o de que usted va a servir? Yo veo un papel en la iglesia y lo recojo, ¿verdad? Debemos de ser todos los cristianos así. Llega alguien a la iglesia y no tiene asiento, y usted va a ser el primero a pararme, ¿verdad? Porque la idea es servir. Aquí vino una señora, eso fue con el otro templo, y lo digo esto como avergonzado, ¿no? Y entonces la mujer empezó a toser. Y empezó a toser. Yo estaba predicando, yo estaba oyendo tosiendo. Pero a veces la gente se queda como neutralizada, no sabe qué hacer. Y la mujer, no sé, parece que tenía algo en la garganta, no sé. Y yo la vi clarita. ¿Qué digo? Fulano, vamos de aquí, que aquí nadie le importa nada. Y ella lo que quería era tener un poquito de agua. La mujer cogió, se levantó y se fue. Qué vergüenza. Ahora, ella no sabía dónde estaba el agua. Porque estaba hablando del otro templo que nosotros teníamos, que no había bebedero de agua afuera, ni nada de eso. Pero usted cree que no había gente de la iglesia al lado de ella. Se para y va a la cocina y busca un poquito de agua y dice: mire señora,
aquí está su agua, o se ahogue, o qué sé yo. Entonces, nosotros tenemos que recuperar esta idea del servicio. Y lo último es la adaptabilidad. Nosotros tenemos que saber, mire, el domingo de aquí, cuando el huracán vino, había una pila de gente mandando textos. ¿Hay aire acondicionado en la iglesia? Y yo le dije, ¿hay electricidad? La gente dice, bueno, si hay electricidad tiene que haber aire. Pero no, había electricidad pero no había aire. ¿De qué cosa es eso de que si yo voy a la iglesia, si hay aire acondicionado? No tengo que adaptar. Bueno, y si yo estuviera en un lugar donde no hay aire acondicionado. O si se fuera mucho tiempo. Hermano, es esa mentalidad. Okay. Yo tengo que ser flexible en mi vida cristiana. Si aquí se derrumba el edificio nosotros todavía nos vamos a reunir y dar la clase. Porque el edificio nos ayuda, pero no determina. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tener una mentalidad de adaptabilidad. La iglesia debe también de ser versátil, flexible y a la hora de ajustar su metodología y procedimientos en las situaciones cambiantes que se producen en el mundo en que se encuentra. Así que esas son algunas de las cosas que ayudan a la edificación de la iglesia. Vamos a dejarlo ahí, ya terminamos la clase.